Hola Géminis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, me da mucho gusto verte, que te hayas pasado por mi canal. El día de hoy, Géminis, te traigo una lectura referente a la salud. Vamos a ver tu salud física, tu salud emocional, tu salud espiritual, ¿ok? Para ver qué mensajes hay para ti, para ver con qué hay que trabajar, qué hay que soltar, qué está pasando, ¿ok? Bueno, Géminis, pues vamos a comenzar. Recuerda que estas lecturas son tiradas generales, entonces toma lo que te sirva, lo que te resuena y lo que no, pues déjalo fluir al universo, ¿ok? Tal vez sea para alguien más. Así que vamos a comenzar, Géminis. Abajo del mazo tenemos el 7 de pentáculos. Mira, para algunos de ustedes los veo sin ganas, sin energía, sin... Algunos de ustedes puede ser que estén intentando embarazarse y ahora como que dicen, ay, o ya no sé si quiero tener hijos, o ya me cansé de intentarlo, o tal vez yo no veo que pues algo se armonice, o ya no sé si todo va. Para algunos de ustedes como que están desanimados en cuanto a las relaciones y la familia. Para otros de ustedes, mira, tienen todo para ser feliz, pero ya no saben, les falta ganas, ganitas, como que ya no hay ganas de, ¿ok? Pero bueno, vamos a ver qué está sucediendo, porque ya no hay ganas, Géminis, ¿qué está pasando? A ver, o como que dices, ay, ya me cuesta trabajo ser amable con alguien. Vamos a ver, en cuanto a tu salud física, bueno, Géminis. Mira, te veo triste, muy emocional, tienes la energía de Cáncer. Muy triste, súper emocional, con la energía de Capricornio del Diablo. Mira, tú vas a avanzar, la tristeza va avanzando. Fíjate que esto es físico, ¿eh? Pero si está aquí algo muy emocional en tu cuestión física, es porque ya te está afectando, o sea, te está afectando al punto que ya no tienes ganas de hacer cosas. Mira, sí te veo enfermo, te veo enferma, pero es algo, hay cosas que tú debes soltar, que debes dejar, hábitos que ya no puedes continuar. Para algunos de ustedes están tristes porque hay una situación que ustedes están pasando, no se puede ser algo que les han diagnosticado, o bien puede ser diabetes o algo así, ¿ok? Para algunos de ustedes o van a estarse no sintiéndose muy bien en estos días o en los días que vienen. Para algunos va a ser algo leve, algún tipo de resfriado, dolor de estómago, etcétera, algo leve, dolor de cabeza, etcétera, pero va a pasar. Para otros de ustedes, lo que yo veo acá es una situación en la cual saben que es tóxica, saben que tienen que alejarse de ahí, saben que tienen que soltar, pero pues no sé, no sé si ya de veras la vas a soltar, Géminis, o no. Porque si es una situación que si bien, siento que unos días todo bonito y otros días estás todo bajoneado, todo bajoneada. ¿Ok? Entonces yo veo que te estás dirigiendo y no estás en tu mejor momento. O sea, si tu cuerpo no está bien, tu mente no va a estar bien y poco a poco también tu espíritu va a terminar enfermando. ¿Ok, Géminis? Bueno, vamos a ver en tu cuestión espiritual, en tu cuestión emocional. Mira, veo que tienes opciones, necesitas tomar decisiones. Te veo pensando las cosas. Para algunos de ustedes quieren proteger a la familia o están aferrados en un tema que tiene que ver con la familia. Puede ser que para algunos de ustedes traten de ayudar a una persona que es muy importante o que sea de la familia. Puede que no sea, pero aún así es importante. Para otros de ustedes yo los veo necios en una situación con la fuerza, aferrados y ayudando quizás a alguien o procurando a alguien.
Tal vez ese alguien, no sé, si o tal vez ya se están preguntando, ¿será que sí estoy ayudando a esta persona o ya no estoy ayudando? Ya más bien le estoy perjudicando con mi ayuda porque no le estoy ayudando a que salga de su zona. Mm, pero bueno, te veo piensa y piensa y piensa, y es que tú, Géminis, cuando tú quieres algo eres muy aferrado. Entonces, esto puede ser positivo o negativo, depende a qué te aferres, ¿no? Pero bueno, ¿qué te digo? Pero sí, por lo menos, mira, por lo menos estás pensando las cosas y, am, y puede ser que vayas a ser fuerte en tu decisión. En la parte espiritual, Géminis, que hay que trabajar, que hay que soltar. Mira, primero debes soltar las cargas, debes soltar la culpa, debes entregar algo que es muy pesado para ti, dáselo al universo. Te veo un poco estresado, un poco estresada, pero aquí también el meollo es que también tú tienes que tener más carácter y también tú tienes que conducirte, ahora sí que pensar, decir, hablar y actuar en una sola dirección. Con la energía del emperador, nada de tibiezas, que se te fortalezca el carácter. Porque puede ser que una persona cuando no tiene carácter dice una cosa, hace otra y al final es un desastre y ese desastre se mete en problemas. Y esos problemas hacen que uno cargue cosas que pues bien podrías soltar, ¿no? Entonces aquí lo que te dice es, para algunos de ustedes es suelta esa carga pesada, para otros es todo lo contrario, para otros es como que, a ver, hazte responsable de lo que te toca. Solamente haciéndote responsable de lo que te toca o haciéndote responsable de tus acciones es que tú vas a encontrar paz. ¿Ok? No va a ser fácil, pero parte de ser adulto es ser responsable. Responsable de mis decisiones, responsable de mis acciones. Entonces, hazte un adulto, hazte toda una mujercita, todo un hombrecito, ¿ok? Abraza su responsabilidad, porque hacerse responsable de nuestras acciones nos va a ir conduciendo poco a poco a la integridad. Porque como tú ya sabes que vas a ser responsable de tus acciones, pues ¿qué vas a hacer? O sea, vas a evaluar en futuras decisiones qué quieres cargar y qué no. Obviamente no, con qué vas a cargar. Sabes que si echas demasiado peso al bote se puede hundir. Así que, entonces, hacerse responsable es la mejor manera de el día de mañana, pues, estar mejor. Y duerme más, también lo que estoy viendo. Descansa. Mira, esté responsable y solamente siéntete responsable, tú vas a descansar tu mente. Ya, porque habrás afrontado. Y bueno, vamos a sacar 2 tarjetas del oráculo. Ahora sí que vas a escoger cuál es la que tú quieres. Ahí salieron 3. Si la 1 o la 2, cualquiera. Géminis. Ok, para los que escogieron la 1, te sale Miguel con transmutación, que es decir, que es momento de trascender cosas, ok, de romper ataduras, de liberarte de patrones, de conectar más con lo divino y evolucionar. Para los que escogieron el número 2, liberación. Mira, necesitas liberarte de viejos patrones, liberarte de... A ver, ¿qué cosa aprisiona al hombre? Lo aprisionan los deseos excesivos malsanos. ¿Qué más lo aprisiona? Las expectativas. El ego lo aprisiona. La mentira lo aprisiona.
Entonces, libérate, límpiate de todo eso, libérate de culpas para que tú puedas volar, para que tú puedas fluir. ¿Ok? Libérate de los prejuicios. Y bueno, finalmente vamos a sacar una última carta del oráculo de los árboles. A ver, escoge cuál quieres, la 1, la 2 o la 3. Me dices cuando ya. Ay, la 1, la 2 o la 3. ¿Lista? ¿Listo? Ok, para los que escogieron la 1, tenemos laberinto. Aunque te sientas perdido, siempre hay un camino a través del laberinto. Solo, ¿qué se te necesita para salir de un laberinto? No desesperarse, tener paciencia. Siempre habrá una salida, entonces solo es cuestión de tener paciencia para poderla encontrar. Suelta, para los que escogieron el número 2, suelta. Algunas cosas es mejor dejarlas ir y dejar que el universo las resuelva en su tiempo divino. Algunas cosas es mejor dejarlas ir y dejar que el universo las resuelva en su tiempo divino. Entonces, si una situación sientes que te está superando, que suelta, ya. Suelta y quizás el universo se encargue de sanar ciertas cosas. Y la que sigue, la número 3, matrimonio. El matrimonio de las almas es la unión de dos adversarios divinos. El matrimonio de las almas es la unión de dos adversarios divinos. ¿Ok? Esto parece ser obvio para la conexión en pareja. Sin embargo, también nos habla de que puedes llegar a acuerdos, ¿ok? Puedes arreglar las cosas, puedes llegar a acuerdos. Cuando dice dos adversarios divinos, es decir, que si dos personas que tal vez no congenian mucho, pues es posible si se comprometen, ¿ok? Y bueno, Géminis, hasta aquí tu lectura del día de hoy. Espero que te haya sido de utilidad, Géminis. Cuídate mucho, te mando un gran abrazo y nos vemos hasta la próxima.